Continuamos con más noticias. No olvides suscribirte a nuestro canal. Joven cubana que parió y se deshizo de su hijo a escondidas estaría enfrentando infección postparto. Reportes en redes sociales aseguran que la joven cubana que parió y botó a su hijo en una escuela deportiva en Villa Clara estaría ingresada por la infección del parto. La atleta de baloncesto de la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar, Héctor Ruiz Pérez, habría vuelto a entrenar con restos del parto dentro de su cuerpo. La activista cubana Diasniurka Salcedo Verdesia dio en Facebook la actualización sobre el caso. La persona que parió al niño y lo tiró está ingresada en estado grave porque siguió entrenando aún con la placenta dentro. Lo ocultaba con enguatadas, afirmó la activista. En las últimas horas, ubicada en la ciudad de Santa Clara, reconoció el incidente. Nuestra familia deportiva lamenta desde el día de ayer la situación que se presentó con un parto extrahospitalario de un atleta del equipo de baloncesto. Nuestro centro, acostumbrado al triunfo, lo siente en lo más profundo de nuestra ética. Hoy se investigan las causas y condiciones. Una vez terminado el trabajo de los órganos competentes, definiremos responsabilidades. Ese será siempre nuestro estilo. En el Facebook de la escuela, algunos cubanos lamentaron la falta de información sobre el caso y la cantidad de cabos sueltos alrededor del mismo. No hay que esperar a que sucedan las cosas para tomar medidas. Yo me pregunto, ¿dónde estaba la coordinadora? El agente que hace guardia debajo de los albergues. Nadie se dio cuenta de ese parto. Sinceramente, yo no puedo entender, señaló una cubana que advirtió, esos atletas van a medicina deportiva mensualmente. ¿Será que cumplían con lo establecido? Yo dudo que sea así. Entonces, ahora se trata de tomar futuras medidas, cuando ya el daño está hecho. Está más que claro que hay una cadena de incongruencias y de personas cómplices. Aunque no parezca, ella no pudo parir sola. Y por otro lado, ¿cómo es posible que ningún familiar, amigo, maestro, entrenador o médico del centro jamás notara su embarazo a término y con un bebé tan grande para su edad de gestación? Reclamó otra usuaria insistiendo, nada concuerda. Los chequeos médicos que se le hacen a los atletas, ¿cómo jugaba ella así por parir si ninguna mujer lograría hacerlo en sus semanas de gestación? La verdad, hay muchos culpables que no hacen bien su trabajo en la escuela, ni en su rol como familiares en casa, así de sencillo, aunque la decisión final fue de ella. Pero por supuesto que habían personas que sabían y no hicieron mucho por evitar la desgracia. Continuamos con más noticias de Cuba. Presa política cubana rehúsa exiliarse para ser libre. Es mi derecho vivir en Cuba. La presa política cubana Saily Navarro envió un mensaje desde una prisión del régimen. En el mismo afirma que permanecerá en Cuba aunque eso implique seguir en la cárcel. La joven cubana ha recibido, como otros encarcelados por el gobierno, una posible oferta de ganar la libertad si se exilia del país. Sin embargo, ella prefiere cumplir la condena de casi una década que le queda por delante. La activista cubana Carolina Barrero compartió el mensaje en forma de audio en que Saily Navarro denunció el hecho y afirma su posición. Este es un mensaje de Saily desde la prisión de mujeres de Matanzas, en respuesta a las presiones de los agentes de la seguridad del Estado que le proponen el destierro como salida de su condena. Ella escoge la prisión, dijo Barrero. En la publicación de Twitter puede escucharse el audio. Doy a conocer a todos los amigos, dentro y fuera de Cuba, en mi caso en particular en relación a abandonar el suelo patrio. Mis declaraciones antes el 18 de abril del 2022, fecha en que me ingresaron en esta prisión, pues fueron muy bien claras y fue precisamente el hecho de no abandonar mi país. Decisión que no ha cambiado.
a pesar de que justo hoy, 18 de marzo, estoy cumpliendo 11 meses de injusto encierro. Siguen siendo las mismas hasta este momento. Es mi derecho y el de mi padre Félix Navarro continuar en el suelo patrio, aunque la decisión sea extinguir las diferentes condenas que ambos tenemos impuestas desde principios de mayo, afirma la cubana apresada en un mensaje. La activista Carolina Barrero advirtió en la publicación que la joven Saily merece respeto por esta decisión tan radical. Toda mi admiración y respeto por ella, por su padre Félix Navarro, que fuera ya preso político durante la Primavera Negra. Honor y gloria a nuestros presos políticos. Barrero recordó que Saily Navarro fue detenida el 12 de julio en la localidad de Perico, Matanza, cuando acompañaba al familiar de uno de los presos políticos a la unidad policial de la localidad. Junto a ella, el régimen también encarceló a su padre Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, y otros 7 manifestantes. Asimismo, un tribunal al servicio de la dictadura condenó a Saily Navarro a 8 años de prisión en enero del 2022. Recientemente la joven cubana cumplió años. El periodista cubano Henry señaló al respecto. Esta familia debía estar hoy celebrando el cumpleaños de Saily Navarro, la muchacha de blanco. Pero Saily está presa, condenada a 8 años de cárcel solo porque defendió a su padre Félix de una agresión policial tras las protestas del 11 de julio. Su padre también está preso y Sonia, la madre, no sé cómo se sentirá hoy en el cumpleaños de su hija, su única hija, y a la que solo tiene llamadas telefónicas y visitas familiares, advirtió Constantín Ferreiro. Continuamos con más noticias. Moncada se quedó mudo cuando le preguntan si es un cubano de patria y vida. Enmudecido quedó el pelotero Joan Moncada cuando le preguntaron en cámara si él era un cubano de patria y vida. Moncada estaba siendo entrevistado y había pedido que el público de Miami fuera a apoyarlo al juego de este domingo. El periodista le preguntó si era un cubano de patria y vida. Después de titubear un momento, el tercera base afirmó que él era un pelotero y nada tenía que ver con eso. En redes sociales, el video ha generado cientos de mensajes. De los que aún residen en Cuba, entiendo que puedan dar respuestas como estas. Pero de uno que hace años reside en los Estados Unidos, que cobra 18 millones al año y que nada tiene que agradecerle a la dictadura, la verdad que no me lo esperaba. Muy decepcionado con Moncada, escribió el ingeniero cubano, una cuenta con más de 22,000 seguidores en Twitter. Las opiniones sobre la posición de Moncada son múltiples y variadas. Esa pregunta me recuerda a aquella que le hacían a los peloteros. ¿A quién le dedicas el triunfo? ¿Será que los periodistas son los mismos, los que cambiaron de acera? Dice otra internauta. Un cubano que de verdad quiere un cambio para su pueblo, mínimo, debería tener palabras de aliento para su nación. Da igual si es ingeniero, barrendero, deportista o albañil. No hay peor ciego que el que no quiere ver, por muy duro que sea mirar. Señores, todos los deportistas no entran en política, ni lo tienen que hacer. Cada ser humano es libre de pensar y actuar como desee. Aún viviendo en libertad, sigue con mentalidad de esclavo. Esta gente no tiene personalidad. Él sabe que dice patria y vida y no va a jugar.